El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bueno, me imagino que con el propósito de darle un poco más de entusiasmo y más de debate a la campaña electoral municipal, el Colegio de Arquitectos de la región Lima ha hecho una propuesta importante, Lima la impostergable. Nos acompaña el arquitecto Luis Rodríguez Rivero para que nos hable un poco sobre este planteamiento que les ha hecho llegar a los candidatos que participan en las elecciones municipales del próximo 2 de octubre, y le damos la bienvenida al arquitecto Luis Rodríguez Rivero. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación en nombre del Colegio de Arquitectos del Perú, región Lima. Y nada, encantado de estar con ustedes compartiendo algunas de las ideas que estamos proponiendo. La idea fundamental es tratar de establecer una agenda mínima. Todos sabemos que Lima es una ciudad que tiene miles de necesidades por todos lados. Lima es enorme, tiene más de 10 millones de habitantes, es súper extensa. Entonces, y sobre todo, tenemos pocos recursos. Eso también hay que ser conscientes, ¿no? Entonces, claro, estas campañas siempre tienen como una especie de sobredosis de propuestas, sobredosis de entusiasmo, y entonces quieren resolver todo, y al final nosotros sabemos que termina no resolviéndose nada. Y es porque no se prioriza. Entonces yo creo que acá el aporte del Colegio de Arquitectos Regional Lima es la priorización de los grandes problemas y las grandes soluciones que Lima necesita. Una cosa importante, justo le mencionaba antes de empezar, casi siempre vemos, yo me he demorado un poco, y mil disculpas por eso, pero me he demorado porque por todo Lima hay obras. ¿Por qué hay obras? Porque los equipos entran a las municipalidades sin ideas claras, sin una agenda priorizada, y entonces no construyen nada los primeros años, el primer año casi nada, el segundo año empiezan muy lentamente, y claro, en el último año y los últimos meses, y ahí estamos, empiezan a tratar de gastar como sea y hacer los proyectos. Y entonces, claro, Lima se vuelve un infierno porque hay por todos lados obras. Claro, eso es siempre. Claro, pero esa es responsabilidad de los partidos políticos, porque si yo voy a proponer como partido político a un candidato a la alcaldía, bueno, tengo que prepararlo, pues, ¿no? Bueno, y lamentablemente la realidad es diferente acá de los partidos políticos. Digamos que sabemos que casi no hay partidos políticos, ¿no? Que son esos espacios de formación técnica y en gestión. Así es. Entonces, claro, lo que el Colegio de Arquitectos está haciendo es relativamente simple, es priorizar qué es lo que necesitamos. Entonces ahí son 3 puntos que son claves para nosotros. El primero se ha llamado de la ciudad distante a la ciudad a la mano. Y a lo que quiere atacar es el gran problema del transporte público masivo, el gran problema de la movilidad en general. Y es que, como sabemos, hoy en día hay limeños que demoran 2 horas o 2 horas y media en llegar a su centro de labores, en llegar a su centro de educación, y 2 horas o 2 horas y media en volver. Y no es poca gente, es aproximadamente la tercera parte de la población limeña. Entonces, imagínese usted entre 4 y 5 horas en transporte público. Esas familias no tienen calidad de vida, la familia no puede estar juntos, los padres no pueden estar con los hijos, no pueden ayudarlos en el colegio, no pueden orientarlos, los niños están en la calle, llegan cansados, no tienen tiempo de recreación, no tienen tiempo para alimentarse en términos culturales y demás. Y entonces ahí eso agudiza, como muchas otras cosas, las desigualdades, lo que en el urbanismo se conoce como las desigualdades urbanas. La distancia es clave. Yo tengo que estar conectado a 800 metros del sistema global. Yo solamente debería necesitar caminar 800 metros y encontrar ese bus, esa combi, ese transporte que me integra al sistema y que me lleva a todo lo demás.
Y obviamente para eso es una estrategia integral de muchas escalas. Entonces, claro, está obviamente el metro, está el metropolitano, el metro, pero también tenemos que aligerar las pistas y avenidas del transporte privado al que se le da demasiada atención, por lo cual eso debe ser complementado con rutas auxiliares, con alimentadores y también con opciones alternativas sostenibles como por ejemplo las ciclovías. Entonces es un conjunto de elementos, pero ahí lo fundamental tiene que ser entender que esta ciudad que nos queda tan lejos a muchos limeños tiene que convertirse en una ciudad a la cual yo pueda acceder rápidamente a lo que yo necesito. Ese es un primer punto que es clave, impostergable, no negociable. Ya, pero ¿por qué crecer solamente horizontalmente, digamos así, y no aéreamente? ¿Por qué no crecemos como en otras ciudades? Yo lo que veo es de que acá hay demasiados intereses, que un puente, por ejemplo, la mayor obra que me parece que ha sido excelente, al menos, no sé si habrá solucionado el problema del transporte, pero sí el viaducto que existe en el tren eléctrico desde San Juan del Lurigancho, que es aéreo. Claro. Y ahora no molesta a nadie, pero ha agilizado el transporte en esa zona. Pero ¿por qué no hacerlo en todo Lima, no? Yo veo que, por ejemplo, usted se da cuenta, viene por la vía expresa y quiere venirse a esta zona de San Borja o San Luis y tiene que ir necesariamente entrar por un pequeño, una curvita que hay, que dan la vuelta, y que ahí se da la vuelta a todos los carros que se van para esta zona. Hace usted un puente directo y ya no necesita. ¿Pero por qué? Porque ahí está el colegio San Agustín, pues que claro, no va a querer que le valoren la fachada, ¿no? Sí, bueno, ese tema de por qué crecemos horizontalmente y no verticalmente es justamente el segundo punto clave que tenemos en el Colegio de Arquitectos. Y lo hemos llamado de la ciudad frágil a la ciudad segura. Y esto de la ciudad frágil tiene que ver con una ciudad que se hace frágil, porque como es una ciudad que está al pie de los Andes, sobre parte de las estribaciones de los Andes, se hace frágil frente a los sismos. Entonces, claro, nosotros tenemos no solamente en las laderas que están en la periferia, pegadas hacia los Andes, una gran cantidad, son aproximadamente 700.000 familias que están en peligro frente a un sismo, o con el cambio climático, si empieza a llover, van a haber deslizamientos y van a haber grandes problemas, 700.000 familias. Y también tenemos el problema en la Costa Verde, que es un problema similar en caso de un sismo. No solamente son, porque muchas veces se estigmatiza y se dice, no, la gente que no tiene dinero y se pone en cualquier lugar. Bueno, tenemos la Costa Verde en la parte alta, desde Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, un montón de edificios carísimos que también van a sufrir en caso de un sismo. Entonces, sí, esta ciudad frágil, esta ciudad que finalmente pone en riesgo a casi 1 millón de personas, tiene que pasar a ser una ciudad segura, para lo cual tenemos que enfrentar esto con una política de prevención de riesgos y además tenemos que empezar a densificar al interior de la ciudad donde hay servicios, donde está el transporte público masivo, donde están los colegios, donde están los centros culturales, los cines, y evitar consolidar lo que se pueda consolidar, pero evitar seguir expandiendo, porque esa expansión finalmente no solamente genera otra vez más desigualdad, porque son los que menos tienen, sino también esto es dejar la ciudad en manos de los traficantes de terrenos. Ya, me parece eso interesante. ¿Y el tercer propuesta? Y el tercer punto es de la ciudad con miedo a la ciudad con vida. Y eso tiene que ver, Lima, en realidad estamos en una época, porque eso no es solamente Lima, a nivel mundial hay toda esta cosa de la inseguridad y la contrapropuesta de la vigilancia, ¿no? Cámaras por todos lados, rejas por todos lados. Bueno, yo creo que ahí una de las primeras cosas que hay que lograr es que en la ciudad se entienda que todos somos iguales. La famosa idea de Basadre, ¿no? La república con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, que es la promesa que todavía no se cumple. Eso tiene que ver con generar una ciudad que promueva el encuentro, que promueva que la gente se encuentre, se conozca, se reconozca a sí misma, no importa las diferencias de ningún tipo, ni de género, ni de sexo, ni de
características fenotípicas ni nada. Sin embargo, sabemos que Lima, el Perú, es un país racista, es un país que siempre está buscando ver quién es el otro y para poner al otro lo más lejos posible. Bueno, esta idea de la ciudad con miedo, del miedo al otro, del miedo a que me van a asaltar, y obviamente también los índices de criminalidad y la percepción de miedo, hay que combatirlo. Y contra eso, y sobre todo trabajando sobre el espacio público, generar una ciudad viva, una ciudad del encuentro, de la celebración, del encuentro y la diversidad. Estamos dialogando con el arquitecto Luis Rodríguez Rivero. Él es miembro del equipo técnico de Lima, la impostergable del Colegio de Arquitectos Región Lima. Me imagino que estos son los puntos de prioridad que ustedes les dan a lo que es Lima. La pregunta es, ¿hacia dónde más va a crecer Lima? Yo me imagino que con los puertos que están haciendo en Chancay y con las posibilidades de trabajo que se va a generar, Lima va a empezar a crecer más para el norte. Ancón, o sea, porque ese es el tema, porque acá se crece. Ahora estamos echándole la culpa a las invasiones, a los traficantes de terrenos que existe, que se da, inclusive patrocinado por los propios alcaldes. Bueno, creen pues que de esos terrenos es tierra de nadie y lo negocian, etcétera, pero eso ya está originando un crecimiento. Se está poblando nuevamente Lima, lo quieren en el 60, las invasiones pues a los cerros de Lima Norte, Lima Sur, lo que era Comas, Villa El Salvador, etcétera, Villa María, etcétera, ¿no? Es otra forma, pero que se está generando ese mismo crecimiento. Sí, sí, bueno, en realidad Lima es parte del Perú. Entonces, claro, tampoco es que Lima esté aislada y sea una burbuja en la cual se pueda decidir todo. Creo que hay cosas que se deben hacer a nivel de la política de ciudades en el Perú, de pueblos y ciudades. Y ahí, obviamente, Lima es a veces incluso es un factor negativo por el excesivo centralismo que existe en nuestro país. Entonces, también yo creo, como usted decía, que Lima tiene que crecer hacia adentro y hacia arriba, tiene que densificarse, tenemos un montón de suelo, tenemos suelo además subutilizado en gran cantidad, tenemos suelo que no está utilizado porque pertenece al Ministerio de Defensa y a otras entidades del Estado, donde se pueden hacer proyectos de vivienda con servicios dentro de la ciudad, densificar lo que ya existe. Por ejemplo, hay estudios que indican que si se densifican los barrios populares, que todavía en muchos casos tienen densidades bajas, se podría resolver el déficit de vivienda. Al margen de eso, igual ya la ciudad creció y además las ciudades están interconectadas y servidas entre varias de ellas. Entonces ya hay un proyecto para hacer el tren de cercanías, tanto hacia el norte como hacia el sur de la capital. Y eso va a integrar, pero el tren de cercanías no hay que pensar que porque estamos acostumbrados a que hay una vía de algo y la ciudad crece a lo largo de esa vía. No, el tren lo que va a permitir es que esas Cañete en el sur, Chancay en el norte, crezcan y se fortalezcan. No que se llene el camino de hileras de vivienda y de terrenos poco densos, ciudades fantasmas, como vemos cuando salimos por Ancón, que hay todas hectáreas con casitas vacías, aisladas. Eso no es crecimiento. Lo que eso permitiría es que se fortalezcan los centros que ya existen, que se fortalezca Huacho, que se fortalezca Chancay, que se fortalezca Cañete, Ica, y que ellos también empiecen a atraer población, porque empiezan a atraer servicios, comercio, generan sus propias economías, pero se interconectan y se puede lograr que yo no tenga que moverme hasta Lima, mudarme a Lima, sino puedo viajar para hacer algún tipo de transacción y regresar, puedo estudiar y volver. El tren de cercanías lo que permite es que los polos se articulen, no que todo sea una gran conurbación. Eso será si es que es estrictamente necesario. Entonces, hay que entender la función, digamos, de los nuevos sistemas que se van a implementar. Lo mismo, por ejemplo, se está haciendo otra carretera central para que sea más fluido el camino hacia Huancayo y hacia el Valle del Mantaro y además a la Merced y demás. Pero no es obviamente para que se refuerce las urbanizaciones a lo largo de toda la carretera central, sino para que la comunicación sea más eficiente y Lima tenga las funciones que necesita tener, pero que no acapare todas las funciones, porque también cada ciudad, de acuerdo a su escala, tiene sus propias funciones. Yo recuerdo que le entrevisté a la decana, creo que del Colegio de Arquitectos, sobre antes del proceso electoral, o sea, cuando recién se había convocado,
y yo le hice una pregunta, no sé si se molestó, no sé, pero le dije y se la vuelvo a hacer a usted. ¿Y los candidatos le han hecho caso a estas propuestas? Fríamente hablemos, porque la verdad es de que acá hay cosas que se pueden hacer y simplemente no se hacen. Bueno, el día viernes han estado varios candidatos en la sede del Colegio de Arquitectos Regional Lima, escuchando esta propuesta y debatiendo luego sobre ella. Y yo creo que sí están escuchando, sobre todo la ventaja es que nosotros somos parte de la sociedad civil y no estamos en competencia con Política, ellos. claro. Entonces nosotros somos, la arquitectura es un servicio, el urbanismo es un servicio y lo que estamos haciendo es anticipándonos y dándoles este plan preliminar de trabajo, este plan general de trabajo que luego ellos lo pueden hacer suyos y obviamente una vez que lo hagan suyo podrán dar el énfasis en alguna cosa, empezar por alguna Yo u otra. le decía eso porque acá de lo que se trata es tener decisión política Totalmente. para hacer la cosa, porque si no, simplemente queda en la historia, en el papel. Por ejemplo, este tema del cercado de Lima, hay veces se confunde, por ejemplo, la zona de los barrios altos, que suena histórica, por lo tanto no se puede tocar nada, y vamos a esperar que se derrumbe, se caiga, para que recién, bueno, se limpie, porque tampoco ni se puede sacar los escombros y sigue botado, y eso, ¿qué cosa es? Turístico, arquitectónico, lo que ya no sirve, pues ya no sirve, pues no. Bueno, Anteayer, ¿se recuerdan la noticia que se ha caído una casa en el Rima, que un señor estado con la justa lo han sacado con vida, pero ya han esperado que se caiga la casa para recién tomar cartas en el asunto? Hay cosas que se pueden rescatar de Lima tradicional, o esa experiencia que hubo de Andrade, creo, de recuperar los balcones, etcétera. Positivo. Balcones. Pero hay otras cosas que ya se cayeron, pues que ya no lo vas a levantar, o cuesta demasiada plata reconstruir, pues, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Porque Bueno, eso es parte de Lima. Sí, no, claro. Yo allí, bueno, obviamente en estas cosas siempre van a haber distintas opiniones, pero en principio creo que ya no tiene mucho sentido la conservación, digámoslo así, estética de los centros históricos, ¿no? Es decir, recuperar las fachadas o no tocarlas o impedir que se toquen y solamente recuperarlas el frente y luego no importa qué pasa. Hoy en día se entiende que los centros tienen una vida sociocultural, económica y productiva, que es la base desde la cual se recupera. Entonces, claro, los barrios altos no van a poder recuperarse si se trata de mantener las fachadas de barrios altos. Se va a recuperar cuando la población de barrios altos tenga empleo, tenga un salario digno, Pero tenga se puede actividades recuperar las culturales. tradiciones de los barrios, del barrio. Pero es que todo va de la mano. O sea, Claro, yo no puedo pero recuperar si tradiciones. una casa está que se cae, Bueno, pero es que lo que tenemos que lograr es generar posibilidades de empleo, generar posibilidades de que la gente abra negocios. pero Por ejemplo, ahí está la decisión política. totalmente. El problema en el Perú es que como no hay partidos, como decíamos hace un momento, o los partidos son muy débiles, entonces lo que hay es populismo. Entonces, como las autoridades no tienen el respaldo fuerte de un partido, igual tienen que conseguir respaldo, tienen que conseguir legitimidad. ¿Dónde la consiguen? Ofreciendo lo que no necesariamente está en la ley, lo que no necesariamente es bueno para la ciudad. Entonces ofrecen regularizar las invasiones, ofrecen regularizar lo que se ha construido sin autorización, los negocios que se han puesto sin autorización. Entonces lo que hay que hacer entender es que eso lo único que hace es hacerle más daño, profundiza los problemas en el país. Entonces lo que tenemos que lograr es cortar con ese populismo, y la única manera de cortar con el populismo es explicar cómo funciona una ciudad, cómo funciona la ciudad de manera general y dónde podemos empezar a trabajar para revertir en parte las cosas que han venido sucediendo en las últimas décadas en Lima. Ahora, ¿qué hacemos con la inversión privada? La inversión privada, obviamente, en una época en la que se nos ha convencido a todos de que el Estado no tiene por qué invertir, no podemos renunciar a la inversión privada de ninguna manera. La inversión privada es una suerte de motor hoy en día. Lo que pasa es que tenemos que encontrar ese equilibrio entre la inversión privada y un Estado que regule, que dé normas, que de alguna manera que redistribuya. Es decir, la inversión privada puede estar muy interesada, como es absolutamente legítimo, en obtener ganancias.
Pero lo que el Estado tiene que lograr es que esa actividad generada por la inversión privada, desde lo que el Estado hace, el Estado da zonificación, el Estado define dónde va a ser el equipamiento y eso levanta el valor del suelo. Cuando el Estado decide hacer un parque, todos los terrenos que están alrededor de ese parque suben de precio. Entonces el Estado, con su acción, cambia el valor del suelo y permite el beneficio de la inversión privada. Entonces, como el Estado tiene esa prerrogativa, el Estado también tiene la capacidad de hacer que la inversión privada vaya a esos sitios en donde están las personas con menor capacidad adquisitiva y más vulnerables. Usted hablaba de la generación de empleo, que la gente tenga su poder adquisitivo. Yo conozco, ya por la edad que tengo también, Comas, Independencia, Caraballo, y la inversión en este molde que han hecho en Independencia, pues, ha revolucionado totalmente lo que ha sido esa zona. O sea, todos piensan ya en el comercio, en comprar, gastar, vender y así. Pero también se ha desarrollado Caraballo, una zona que era un par de cerros y zonas agrícolas. Bueno, no sé quién compró tanto terreno, pero hicieron plata con la venta de los terrenos, pero ahora son zonas comerciales que inclusive en muchas de ellas lo han desplazado hasta Comas. De igual manera, Villa El Salvador ha crecido, más comercial hasta San Juan, un poco que se ha quedado Villa María, pero el afán de empujar hacia el crecimiento fundamentalmente está dada en la población. Chorrillos mismos, ¿no? Tienen enormes malls con la empresa privada, pero le da dinamismo. Bueno, hace ya más de 20 años sabemos que la ciudad en sí misma es fuente de riqueza. O sea, la ciudad es fuente de riqueza. Si yo hago una avenida y pongo viviendas a los dos lados y un paradero, esa zona va a generar más riqueza que la que está a la espalda, donde no está la avenida, donde no está el paradero. Entonces, hay dos posibilidades. Uno deja, que es lo que ha pasado en Lima, por cierto, por eso están los malls en la Panamericana Norte. Uno deja que la ciudad autogenere su riqueza, su dinámica. O el Estado intenta empezar a manejar eso con instrumentos de valor que modifican el valor del suelo. El primer obstáculo es justamente el Estado, porque la municipalidad es parte del Estado. Por supuesto. Pero no te entrega licencia. Bueno, no entrega licencias no es tan simple como eso, porque esa es la teoría de Hernando de Soto, ¿no? Que el Estado pone muchos obstáculos. Yo, por ejemplo, te conozco varios distritos donde el municipio no entrega licencia, pero sabe que no hay licencia y va y te pide la licencia y te cobra porque no tiene, te pone una papeleta, pero si no te la da, ese es el problema. O sea, ¿cómo formalizar si no hay una política en conjunto? Totalmente de acuerdo. Bueno, desde el Colegio de Arquitectos también, como hay una base de datos de los que para obtener la licencia tiene que haber un arquitecto y un ingeniero y unos ingenieros que firmen. Entonces, los colegios de arquitectos e ingenieros tienen bases de datos y con eso se está intentando ver la posibilidad de generar sistemas para expedición de licencias de manera más ágil. También la política nacional del Ministerio de Vivienda, la política nacional de vivienda y urbanismo, está tratando de generar procesos mucho más ágiles para el otorgamiento de licencia de construcción, que es necesario. Pero yo no creo que ahí esté el problema. O sea, el problema está... Es que si tú no tienes una licencia no puedes trabajar tranquilo. No, obviamente. Ese es el problema, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre Chorrillos, que no te da licencia, y Barranco, que sí te da licencia, o San Miguel, que sí te da licencia? ¿Cuál es la diferenciación que puede haber entre una u otra, ¿no? Pero ojo, en estudios que se han realizado, por ejemplo, en consumo de cemento, consumo de fierro, es justamente en los barrios populares donde más se consume ladrillo, cemento y fierro. Claro, lo hacen al margen de las licencias y al margen del sistema, pero igual se sigue consumiendo. Entonces el problema no está en si se da o no se da licencia. Tenemos que corregir eso, tenemos que hacerlo más ágiles y tenemos que lograr que se tenga la licencia, entre otras cosas, porque la licencia garantiza que los proyectos tengan calidad técnica y que no estén en peligro frente a un sismo. Por ejemplo, yo viví en Breña hace 20 años atrás, y en Breña no había edificios, había pocos edificios, hasta que empezó el boom del crecimiento de los edificios.
Ya Breña es un distrito muy pequeño, se tubulizó, pero han empezado a abrir comercios, porque lógicamente la gente que vive en esos edificios consume. Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿y eso qué genera? Eso genera que tienen que tener su licencia. Pero a veces le dan, no le dan, que no, que por acá. Entonces, debe haber, a eso es lo que me refiero, ¿no? Una política, al igual que crece para arriba, como se dice, las casas habitacionales, claro, también crecen las necesidades, ¿no? De hecho, y ahí está, eso es justamente lo que estamos conversando, que obviamente si la ciudad crece hacia arriba, si se densifica, hay más necesidad de comercio, inmediatamente hay las posibilidades de que la gente haga negocios y aparecen negocios familiares, pequeñas empresas, también las empresas grandes. Entonces, pero la ciudad tiene esa dinámica, entonces lo que tenemos que lograr es favorecer esa dinámica y es un punto muy importante. No solamente invertir en las zonas que ya están consolidadas, sino que el Estado intente que se invierta también en las demás zonas para generar esa posibilidad de riqueza a lo largo y ancho de toda la metrópoli. Con esto terminamos. Lima, Cercado, que es el distrito del Cercado, digamos así, por no denominar otro nombre, no solamente es los barrios altos, es también Cárcamo, es urbanización Helio, todo ese crecimiento que hay, Santa Beatriz, toda esa zona. Y hemos visto de que hay veces nos dicen, no, pues el problema es la limpieza pública, ya no es un problema porque las calles de Lima están tan limpias. Pero cuando hablan de eso, están hablando del Jirón de la Unión, están hablando de Abancay, la avenida Tacna, pero las otras zonas que te menciono, no es esa la realidad. Ahí, al menos en la zona de las Malvinas, amontonados cerros de basura, etcétera. Y la pregunta que te quiero hacer es, eso es parte de la zona arquitectónica de la ciudad, la limpieza. Claro, sí. Y existe un contrato que tiene más de 25 años y se renueva por adendas y a nadie le interesa, pero sí tienes que pagar por un servicio que no recibes. Lima, por ejemplo, no tiene jardines y pagas por jardines. ¿Qué hacemos con ese tipo de políticas donde los alcaldes de la época de Andrade hasta la fecha, hasta que está el actual Paredes, creo que se apellida, el actual alcalde de Lima, Romero, perdón, ha sucedido a Muñoz. Todo el mundo se ha hecho de la vista gorda. Y no hay una nueva dinámica para la limpieza pública que ahora tanto se necesita, que eso tiene que ver con la ecología. Totalmente. Ahora, eso es ya hemos pasado por periodos en los que, en los 80s, que habían los montículos de basura en el cruce de Garcilaso La Vega con 28 de julio, así es, a que Lima esté toda limpia, sin excepción. Por lo menos el cercado de muchas zonas absolutamente limpia. Entonces, eso es simplemente eficiencia en la gestión. Obviamente hay una parte que también tiene que ver con la generación y administración de los rellenos sanitarios, que es un punto sumamente importante, es un poco irracional en este momento, pero ya hay planes también para eso. Dicho sea de paso, se acaba de aprobar el Plan Metropolitano al 2040, que establece dónde deberían ser esos rellenos sanitarios. También hay para muchos, por ejemplo, debería haber un alcalde de cercado, porque en este momento el alcalde metropolitano, el alcalde provincial, es también alcalde del cercado. Y supuestamente por atender a toda la metrópoli no está atendiendo al cercado. Esa es una opción, yo creo que eso debería entrar en la discusión de ahora, la propuesta que se ha hecho de tener Lima Norte, Lima Sur como mancomunidades, ¿no? Como, digamos, espacios de gobierno, que eso va a ayudar a la gobernanza en alguna medida. No creo que deban desaparecer los municipios distritales, pero probablemente ahí tenga más sentido reforzar la idea del cercado como un distrito más, con un responsable, sobre todo para esos temas de gestión. Por otro lado, hay proyectos como, por ejemplo, la puesta en valor y renovación del río Rímac, que es un proyecto que está haciendo en ese momento ProLima, que es un proyecto que está bien y que puede seguirse empujando y que obviamente va a generar espacio público y áreas verdes para el centro de la ciudad, justamente para las zonas de Rímac, Barrios Altos. Los detractores dirían cemento por río. No. Obviamente hay que
hay obras de infraestructura que hay que hacer, no solamente en el río, sino en muchas partes de Lima, y que habrá que hacerlas con concreto, pero hoy en día también se trabajan las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, hoy en día no toda la infraestructura es concreto, también hay infraestructura verde, habrá que ver dónde se usa concreto, dónde no es necesario, y es más bien por el contrario, es mucho más beneficioso lo otro. Entonces, no necesariamente tiene que ser todo concreto hoy en día. Perfecto. Nos ganó la hora. Como siempre. Muchas gracias al arquitecto Luis Rodríguez Rivero, él es miembro del equipo técnico del Colegio de Arquitectos de la Región Lima, de Lima la Impostergable. De repente dialogamos después del debate para ver qué planteamientos hacen nuestros candidatos a Lima y ver pues si agarran alguna de sus propuestas, que sería importante. Yo creo que ya las están agarrando. Ahí lo que hay que ver es que no se queden los otros alcaldes, más bien. Muchísimas gracias por el espacio. Bien. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.